Muy buenas a todos, por fin hemos podido vivir una nueva Semana Santa, este tiempo que llevábamos tanto tiempo esperando y que hemos podido disfrutar con muchísimas cosas que comentar, y por ello hoy queremos empezar precisamente con un análisis de todo lo acontecido. Pero antes quiero reiterar mi agradecimiento a varias personas. En primer lugar, a todos vosotros, a todos los espectadores que nos habéis acompañado durante todos estos días, disfrutando con nosotros de vuestra Semana Santa, y que esperemos que hayamos estado a la altura, que hayáis disfrutado realmente de todo lo que ha acontecido en la ciudad. Pero también quiero reiterar el agradecimiento a todas las personas, los amigos, los invitados que nos han ido acompañando durante todos estos días para ir comentando todo lo que íbamos viendo, todo lo que iba sucediendo, y que gracias a ellos esa retransmisión también ha sido posible. Y por supuesto también a todo el equipo, a toda la casa de Interalmería Televisión, que también han hecho un esfuerzo sobrehumano para que esta Semana Santa la hayamos podido disfrutar como lo hemos hecho a través de la televisión municipal de nuestra ciudad. Y precisamente hoy queremos empezar con el que no es el fin, sino el principio, el Señor de la Vida, que llegaba así el pasado domingo de Resurrección a la catedral. Venga de frente con él. Muy buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Hoy es jueves 24 de abril y, como les comentaba, iniciamos esta programación enfocada al análisis de la Semana Santa que tendremos durante este programa y el siguiente, que ahora os comentaré de cuándo se podrá ver ese siguiente programa, porque antes queremos comentar que, bueno, la noticia de esta semana, hoy no tendremos ese sumario, ese repaso de la actualidad, ya que la actualidad es la propia Semana Santa que analizaremos en detalle, pero sí hemos tenido una noticia importantísima para la Iglesia Católica, y es que el lunes de Pascua, cuando iniciábamos precisamente este tiempo tan importante para los cristianos, el Papa Francisco fallecía, iniciando así pues todo el proceso que ahora requiere para elegir a un nuevo Papa. Como digo, realmente es la noticia de la semana, más allá de todo lo que hemos vivido durante esta Semana Santa, que, como comentaba, vamos a analizar en esos dos programas. Hoy hablaremos de un análisis genérico de todo lo que rodea la celebración de la Semana Santa, y hablaremos también de las tres primeras jornadas: Sábado de Pasión, Domingo de Ramos y Lunes Santo, y el próximo programa hablaremos del resto de jornadas, desde el Martes Santo hasta el Domingo de Resurrección. Pero este programa no lo veremos el jueves que viene, ya que es festivo, por lo que lo veremos el siguiente, el jueves 8 de mayo, cuando, como digo, terminaremos con este análisis que vamos a hacer en líneas generales y en detalle de nuestra Semana Santa. Y dicho esto, antes ya de presentar a los invitados que me acompañan en la mesa, tengo que mencionar también
pues el patrocinador del programa. Como hemos venido haciendo a lo largo de la cuaresma, hemos comentado que Williot, la tienda de ropa masculina, nos ha venido acompañando, como digo, como patrocinador del programa. Y es que si quieres una ropa hecha para hombres exigentes e independientes, tan solo tienes que visitar su tienda situada en la calle Méndez Núñez, número 8, muy cerquita del paseo, en pleno centro de la ciudad. Y como digo, ahí podrás encontrar, además para este tiempo ya primaveral que se nos ha adentrado en la ciudad, una ropa fantástica con la que poder ir perfectamente vestido durante estos días. Y ya así dicho esto, voy a presentar a las 3 personas que me acompañan en esta mesa de análisis, como veníamos diciendo también durante el mes de febrero, para comentar de todo lo que ha dado de sí esta Semana Santa. A mi izquierda, querido amigo Álvaro Hernández, muy buenas y bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de resaca emocional y casi que física todavía, pero bien, aterrizando un poco en la normalidad. Bueno, veníamos comentando, Álvaro, que ha sido un poco una Semana Santa sin demasiadas sorpresas, quizá. Sí, de hecho ha pasado muy rápida realmente, no solo porque nos guste y porque lo disfrutemos, sino porque tampoco ha habido nada en lo que detenerse excesivamente, en lo que recrearse, ya sea negativo o simplemente sorprendente. Ha ido todo relativamente normal, con permiso de los hermanos de la estrella. Entonces, bueno, sí, normal y en líneas generales bien, luego ya iremos entrando. Iremos comentando, pero ¿cuál diría entonces, Álvaro, que sería ese titular de tu resumen de la Semana Santa, en pocas palabras? Pues diría que por fin una Semana Santa normal, que entre unas cosas y otras venimos unos cuantos años después de la pandemia con alguna cosa rara siempre, y esta pues sí, por fin una Semana Santa normal. Por el otro lado de la mesa tengo también a mis queridos amigos, primero Javi Barranco, muy buenas. Muy buenas. Bienvenido también nuevamente Bien hallado. al programa. Y querido Boni Blanco, muy buenas también y bienvenido Javi. al programa. Los 3 me habéis acompañado durante algunos ratitos de estas retransmisiones, cosa que, como decía al principio, os agradezco enormemente que hayáis dedicado un ratito de este tiempo tan especial para los cofrades para comentar y ayudarnos a explicarle a todos los almerienses lo que iba sucediendo. Javi, lo mismo que le decía a Álvaro, ¿cómo has visto en líneas generales esta Semana Santa? ¿Cuál es el titular con el que te quedas de todo lo ocurrido? Pues en líneas generales creo que ha sido, como titular, ha sido una gran Semana Santa, ha sido una buena Semana Santa en muchos aspectos. Como dice Álvaro, ahora podremos entrar a matizar algunas cositas, pero yo creo que ha sido una Semana Santa que pone de manifiesto que estamos creciendo, que estamos evolucionando y que estamos aportándole nuevas cosas a esta gran fiesta. Boni, ¿cómo la has visto tú? Pues prácticamente igual, creo que ha sido una Semana Santa para demostrar un poco ese trabajo diario que han tenido muchas hermandades. Y como decía Álvaro, una Semana Santa prácticamente sin novedades. Eso es buena noticia, es buena realmente. Noticia dentro de lo que cabe. Y nada, que en general bien. Pues para ir adentrándonos precisamente, creo que uno de los temas que más hemos repetido durante las propias retransmisiones y que hemos ido comentando, yo creo que los 3 estábamos de acuerdo, empiezo contigo, Álvaro, ha sido precisamente el crecimiento que ha vivido la Semana Santa. No sé, comentabas ese periodo post-COVID que veníamos viviendo, y me atrevería a decir que ha sido quizá la Semana Santa de verdadera consolidación en este sentido. Sí, llevamos advirtiéndolo un tiempo, que la Semana Santa está de moda, que las cofradías están de moda. Eso no es solo bueno necesariamente, también tiene su otra cara de la moneda, y creo que se ha visto, que parece una tontería, pero entrar en redes sociales y ver todo el rato vídeos de gente ajena a las cofradías, o por lo menos que no tienes tú muy localizada, compartiendo vídeos y momentos, es un poco el termómetro de lo que se ha visto en la calle. Cortejos más largos en muchos sentidos, el tema de las mantillas, que ha sido una auténtica locura este año y que de hecho creo que habría que ir controlando, entre comillas, o por lo menos tomando algunas medidas, no porque sea malo en sí mismo, sino porque, por ejemplo, aunque entra en algo demasiado concreto, el que es nazareno y es hermano de una hermandad y con cierta antigüedad, aspira a estar cerca de sus titulares, y el crecimiento de los tramos de mantilla está alejando a esos últimos nazarenos de sus palios, y creo que con eso hay que llevar un poco de cuidado, que hay que mimar a todos por igual. Pero sí hay ciertos factores que, sumados, confirman que esto está de moda, que en Almería también, y que se puede disfrutar y mucho en la calle con la Semana Santa de Almería. ¿Estáis por aquí de acuerdo? ¿La Semana Santa de Almería está de moda entre los almerienses? Sí, yo además añadiría el hecho de que cada vez se nota más en la calle porque es más difícil moverse por la calle, sin llegar a ser imposible, porque la ciudad y la población es la que es, pero sí que es verdad que cuesta moverse más o llegar a ciertos puntos que antes con cierta facilidad llegaba en un momento, pum, y te ponía en primera fila
ahora ya no solo no llega a primera fila, sino que posiblemente no llegue a cruzar ese callejón porque está lleno de gente. O sea que sí que se nota ese crecimiento en la calle, en los cortejos, lo hemos hablado durante la Cuaresma, el número de hermanos y demás, pero yo creo que el crecimiento es exponencial en todos los campos. Yo creo que sí, y lo podemos notar principalmente en esos cortejos tan amplios que hemos visto en algunas hermandades. Incluso me llegaría a aventurar y decir que es un proceso que va a ir a la larga. A la vista están las enormes guarderías que han sacado muchas hermandades que antiguamente a lo mejor tenían 5 o 6 críos y ahora rozan 40, 50. Eso ya quiere decir que a la larga, en principio, si todo va bien y sabemos cuidar a nuestros hermanos, vamos a tener una Semana Santa de números importantes. Y bueno, añadiendo lo que decía Javi, el moverte ya por la ciudad va costando. Ya las viejas tradiciones de veo a esta hermandad en este sitio y me da tiempo a verla en el otro, ya tienes que ir volviendo a replantearlas porque hay muchas veces que no llega. Dentro de ese aumento, no solo interno, sino también externo en nuestra Semana Santa, también comentábamos, bueno, antes de empezar, os preguntaba, vosotros que habéis podido estar un poco más a pie de calle también, la facilidad a la hora de moveros, pero en cuanto a la organización se refiere. La carrera oficial sabemos que cruza por el pleno centro de la ciudad y en este sentido, ¿cómo habéis visto también la propia organización para que la gente pueda desplazarse en esos diferentes puntos? Siempre hemos comentado, por ejemplo, que la zona sur de la carrera oficial siempre se ha visto más despoblada porque la gente tenía más dificultades para llegar a esta zona. En este sentido, esa movilidad a nivel organizativa, ¿cómo la habéis visto? Pues en este sentido yo sí creo que estamos venidos arriba, no nosotros, sino el que organiza. Porque al final se toman medidas, creo que desproporcionadas a la necesidad. A lo mejor no son necesarios esos cruces y esas limitaciones de vallas tan exageradas en según qué punto, o los cruces, comentábamos antes, para atravesar la carrera oficial no están del todo bien puestos, puesto que si me pones un cruce desembocando en una pared, en lugar de hacerlo en el cruce de una calle, que es el cruce natural de las personas, pues me estás limitando, o vayas limitando el cruce de la Puerta de Santiago, por ejemplo, casi 40 minutos antes de que llegue la Cruz de Guía de la Soledad. A lo mejor tenemos que relajarnos porque esto no es Sevilla en ese aspecto, hay mucha más gente en la calle, hay mucha más gente en los cortejos, pero tampoco hace falta que se coloque una valla atravesando la calle de las tiendas en la Puerta de Santiago 40 minutos antes de que llegue la cofradía. ¿Por aquí, Álvaro? Sí, pues, hablando de la Soledad, por ejemplo, es cierto que estamos importando cosas de otras ciudades que son medidas pensadas para esas otras ciudades y que no hacen falta aquí en Almería a día de hoy y no creo que lleguen a hacer falta nunca. Por ejemplo, en la salida de la Soledad también pasó algo este año llamativo y que no había sucedido nunca, y es que justo el tramo de la acera enfrente de la Puerta de Santiago, la policía local lo despejó, impidiendo que se pusiera nadie ahí, bueno, para que salieran bien los pasos y fue una medida un poco rara porque siempre ha habido gente ahí, siempre se ha apañado todo sin ningún problema y este año se ha despejado esa zona. En sí mismo no pasa nada porque se haya tomado esa medida, en concreto que no sé de hecho si la solicitó la hermandad o fue cosa propia del ayuntamiento, pero sí es verdad que da la sensación de que estamos copiando cosas relativas a la seguridad de otras ciudades en las que además ya nos están advirtiendo que es realmente incómodo. Las estamos copiando y no hace falta, creo que podemos relajarnos todos un poco más. Sobre todo porque al final yo creo que es contraproducente, ¿no? Esta valla en concreto en la Puerta de la Soledad estaba atascando toda la salida de gente desde la calle, desde la zona peatonal de la calle Las Tiendas hacia Puerta Purchena, porque estaba totalmente cortando el paso. Las vallas del barrio de Los Ángeles en una calle en la que caben, pues no te voy a decir que 2 pasos de perfil, pero casi, o en la propia Rambla Alfareros, que Boni me vio quitarla antes de que saliera la cofradía, porque había una valla, unos cordones de estos de cintas de la policía que no tenían ningún tipo de función sujetando los árboles, pero claro, ya te limita a la gente contra la pared, con lo cual también impide el movimiento de la gente por detrás de la zona del cortejo, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay vallas que al final creo que prácticamente la mayoría de salidas han contado con vallas en la propia salida. Tenemos casos a lo mejor más extremos como el de la Hermandad de los Ángeles, que fue enorme esa distancia, y otros pues que van a menos. Pero yo creo que sí, que es bueno que existan esas vallas para dar un poco esa sensación, por lo menos de que se está regulando. Y ahora, pues que a la hora de ponerlo, tiene que haber alguien de la hermandad y tiene que ser consciente. Más coordinación, lo que te refieres. Sí, más coordinación entre la propia hermandad y los operarios que están poniendo esas vallas para que no quede tampoco muy exagerado, ni incluso que diga, es que esto aquí molesta. Sí, yo creo que a veces pecamos o pecan
Nosotros se lo dijimos a la alcaldesa en las visitas que hace en Cuaresma, cuando el Viacrucis del Cristo de la Redención nos habían llenado la Rambla Alfareros de carteles prohibiendo aparcar cuando ni siquiera pasábamos por allí, porque los operarios en concreto habían visto oportuno, porque no se habían parado a ver que era hacia la calle La Noria, no hacia abajo, y realmente nos habían quitado, por ejemplo, los coches de todo el recorrido cuando la hermandad nos lo solicitó. De hecho, una vez que comunicamos, oye, mira, que esto lo habéis hecho, estamos molestando a los vecinos y no tenemos necesidad de esto, pero claro, ya estaba la orden dada, todo venía de parte de... o en el protocolo de seguridad de la policía y tal, y le dijimos a la alcaldesa que lo revisara, porque luego existe la queja de que es que las cofradías alteramos y que las cofradías molestamos a los vecinos. Claro, si a mis vecinos les impide aparcar en sus calles, pues entiendo que les moleste, sobre todo si no hace falta. Entonces, bueno, pues creo que ahí tenemos que buscar un poquito un equilibrio un poquito mejor. Para sacar otro tema, precisamente estamos viendo ya en pantalla algunos de esos momentos de la carrera oficial que pudimos disfrutar precisamente durante nuestra retransmisión. Y precisamente la carrera oficial era otra de las grandes noticias, Álvaro. Cambiaba su punto de entrada. Veíamos también algunas diferentes cuestiones como la reubicación del tema de la silla, potenciar aún más la plaza de la catedral, y en este sentido, insisto, un poco con estas dos vías y las que vosotros consideráis, pero ¿cómo habéis visto en este sentido ese trabajo de la carrera oficial, el resultado de la carrera oficial? A ver, la carrera oficial, tal y como ha sido este año, ha puesto de manifiesto que el paseo, sin ser carrera oficial, no tiene ningún sentido, porque ha sido una zona fea de paso para las hermandades, generalmente vacía, y cuando no vacía, siempre desangelada, no viste, así que si lo queremos como carrera oficial, porque si no, bueno, es desagradable esa zona. Bien, se tomó una medida muy inteligente por parte del ayuntamiento, que la estamos viendo ahora en pantalla, que es cambiar la tribuna de medio, que estaba prevista para la fachada de la Virgen del Mar, y creo que habría sido la polémica del año. Y bueno, por primera vez ha estado fuera de la carrera oficial realmente. Por unos metros, literalmente, todo el límite. Previo al palquillo de hora, y bueno, ha estado bien. Y muy interesante lo de potenciar la plaza de la catedral. Hay gente que dice incluso que cabe algo más todavía. Bueno, es verdad que también es interesante que haya espacio para la gente que está de paso y que puede verlo de pie y moverse con relativa facilidad. Y muy bien, sigue no gustándome nada Lucano y Trajano. Yo optaría por Gravina y Real siempre, porque esas calles no aportan nada, y lo que aportan no es especialmente agradable, con la zona de los bares, es zona de mucho paso de gente, y me parece bueno, más interesante la opción original, la de Gravina y Real. Ahora que has comentado precisamente también el tema de la catedral, sí quería detenerme un momento en este punto, porque precisamente de este tema de la distribución de la silla, incluso de ese toldo que también hablábamos de la tribuna oficial de autoridades, en este sentido, durante la propia retransmisión pudimos compartir una palabra, pudimos entrevistar a la propia alcaldesa de la ciudad, y quería recuperar este fragmento donde precisamente explicaba su visión, la perspectiva del ayuntamiento de la ciudad sobre esta redistribución de la catedral. Vamos a verlo. Bueno, este año tenemos más sillas, tenemos 1000, y ya estábamos comentando tú y yo que nos faltan un poquito de sillas, pues siempre se nos queda corto, pero luego ves toda la gente de pie que está, hemos cambiado la tribuna también oficial, ya se ha quitado ese techo, por lo tanto por detrás hay un montón de gente que puede verla, y ahora con los estudiantes por delante incluso. Hemos puesto 3 zonas para personas con movilidad reducida, hemos puesto por primera vez zonas para carritos, que venían las mamás y se me quejaban, me decían, es que no me dejan entrar con el bebé. Yo sí tengo 2 niños, y entonces este año hemos puesto una zona específica para carritos, y luego también, por ejemplo, me preguntaron si se podía comer o no en la silla, y yo dije, pues no se va a poder comer si llevan con las pipeleras y con las papeleras que hemos puesto, esta mañana, creo, las papeleras han sido, pues que la gente disfrute, que esté a gusto, que respete también la catedral, y para eso hay que ponerle, bueno, pues todos los elementos para que sean felices y que disfruten de la Semana Santa. Estas eran las palabras de la alcaldesa, y voy en este caso por aquí, Javi. Decíamos cómo se reconoce cómo ese toldo que se ponía, ese techo, sobre todo a esa tribuna, y el aumento de la silla, personalmente creo que ha potenciado enormemente la catedral, un punto importantísimo para las cofradías. Es el punto más importante y para mí el único que tiene sentido ahora mismo de la catedral. Decíais de Lucano, Trajano, Real, a mí me parece igual de mal. Si no existe la continuidad en la carrera oficial desde que entras hasta que te vas, pues me parece que está vacío y me parece que está falto de... lo de la Plaza de la Catedral, un acierto total, tanto lo que comentas de la tribuna oficial, lo de las sillas,
incluso de la disposición, ¿no? Que los primeros días parecía que había una silla ahí puesta de espaldas, luego las pusieron bien. Sí que desde arriba parece dar la sensación de que admiten un pelín más, aunque tengamos que tener en cuenta las cuestiones de seguridad. Pero creo que el problema de la carrera oficial está en la forma de acceder a la catedral. Tenemos que asumir que es la que es y que quizás nos estamos empeñando en alargar una carrera oficial que pues, no tiene excesivo sentido, porque tú al final tienes tramos, por así decirlo, oficial, con tribunas, con disponibilidad para sentarse en la calle General Tamayo, Virgen del Mar, y luego en la Plaza de la Catedral. Todo lo que queda en medio pues no deja de ser vacío. Y entrando otra vez en el eterno dilema de, pues antes lo comentaba, creo que a la postre, ahora 5 años después, no te sabría decir qué hermandad ha ganado en el cambio de recorrido y de tal. Las grandes perjudicadas, las de la Catedral, lógicamente, pero yo creo que un poquito todas, desde la Hermandad de la Cena, que es la que quizás la más cercana después del entierro, después de las dos de la Catedral, que han visto su recorrido acortado y un poquito afeado, Soledad y cualquiera. Te diría que quizás las únicas que no, la Borriquita, que lo hace prácticamente a la contra, ¿no? Y es el mismo, pero el resto, yo creo que todas hemos salido perdiendo. Boni, tema de carrera oficial. Además, lo comentábamos en la retransmisión, lo recuerdo como el empaque que había ganado la Catedral era muy importante con estos cambios. Yo he sido siempre muy crítico con ese toldo tan feo que ponían en la tribuna oficial y me alegro muchísimo de que se haya desterrado por fin y las personas que estén en la Plaza de la Catedral desde cualquier punto puedan ver lo que verdaderamente da sentido a todo esto, que es hacer estación de penitencia. Como decía la propia alcaldesa, desde el balcón se podría apreciar eso, que un par de sillas más sí te cabía. A lo mejor tendría que ir un pelín más apretado, pero sí, yo no agrandaría más la zona de silla, porque hay gente pues, que está de paso, se para, hay bares, hay comercio, entonces simplemente te paras, ves lo que tengas que ver y te vas sin molestar a nadie. Creo que la zona está bien, pero eso, que le faltan sillas. Y luego comparto totalmente lo que acaba de decir Javi, porque sí es verdad que hay por las limitaciones que tiene la propia ciudad, ¿no? La zona de General Tamayo de la Plaza Virgen del Mar sí se permite ese engalanamiento, incluso esa puesta de sillas, pero luego a la larga no. Esas calles Lucano, Trajano, incluso Real en el caso anterior, no. Y ha habido días de la Semana Santa, y puedo dar fe de ello porque he estado ahí, que no estaban ni siquiera las vallas puestas. Entonces, no me sirve de nada una carrera oficial partida en dos. O lo empezamos directamente en Eduardo Pérez, o a lo mejor tenemos que alargar la carrera oficial a la contra. Llegar a la catedral por otro lado, no sé, por ejemplo por Cervantes, darle alguna vuelta e intentar buscar una carrera oficial, una larga, no dos cortas. La realidad es que ya lo teníamos, en los últimos años que todavía la carrera oficial era oficialmente el paseo, ya teníamos en la catedral vallas, zona de sillas y ya todas íbamos. Entonces, pues ahora la postre y el análisis que se puede hacer es pues que tenemos lo mismo pero cambiado de sentido. ¿Que es mucho mejor acabar en la catedral porque es donde va a hacer? Sí, pero tampoco hay mucha diferencia. Por lo menos lo que yo puedo apreciar. Sí, me parece interesante también saber vuestra opinión. Decía Álvaro de la situación también del paseo con respecto a no ser carrera oficial, cómo se desluce quizá esta zona de la ciudad. Y en este sentido, suponiendo que el año que viene pueda estar disponible el paseo, ¿cómo valoráis que se debe de volver a redistribuir todo el tema de la carrera oficial? Porque si no recuerdo mal, sobre todo la ampliación de sillas en la catedral ha venido precisamente por la no utilización del paseo para poner. Realmente la ampliación de sillas es una verdad con un asterisco. Realmente hay menos sillas que en la Semana Santa de 2024, pero en la Plaza de la Catedral es verdad que se han congregado más. Respecto al año que viene, es un poco un misterio, porque primero efectivamente no sabremos cómo estará el paseo, que sí habrán acabado la obra, pero no se sabe exactamente la forma que va a tener, si va a ser posible que haya paso o no. En teoría sí, pero y la instalación de los propios espacios para las sillas. Y luego efectivamente el proyecto incluye unos bancos transversales en ciertas zonas del paseo que parece que va a ser un poco difícil que haya sillas como las conocíamos hasta ahora. Es verdad que también será un entorno un poco más bonito que lo que es ahora, como para que haya cofradías quizá. Y en cualquier caso siempre primará una cosa que debe ser siempre la más importante, que es lo que mejor le venga a cada cofradía. Es decir, alguna han seguido por el paseo porque le ha venido bien y así tiene que seguir siendo siempre. Claro, pero me refiero entonces, si recupera el paseo, ¿vosotros entendéis que se debe perjudicar de nuevo a la catedral en cuanto al vaciar la silla?
o se debe mantener lo que este año se ha visto en la catedral y con lo que se pueda llegar al paseo, o aumentarlo para que llegue de nuevo al paseo? Yo creo que hay que apostar por mantener, incluso crecer. A mí el paseo nunca me ha gustado. Habrá que ver cómo queda después de la obra cuando termine. Pero creo que la apuesta debe ser mantener lo que hemos tenido esta Semana Santa y ampliarlo en caso de necesidad. Es decir, si se va a habilitar el paseo como entrada de carrera oficial, pues que se habiliten más sillas para esa zona, y las de la catedral que se vayan aumentando habiendo el hueco que hay, no quitar de un lado para poner en otro. Al final, así lo que está haciendo, creo que no es la palabra lo que voy a decir, pero bueno, es un poco engañarnos, ¿no? Sí, ahora aquí había silla el año pasado, pero ahora te la voy a poner en este lado. No, mira, las sillas aquí están muy bien, déjamela, y en el otro lado pues hay que buscar más sillas. Y creo que es por donde deberíamos de tirar. Pero la valoración también, Javi, de esa entrada en General Tamayo de la carrera oficial, independientemente de lo que hemos hablado entre medio, en el sentido de manteniendo el medio, viéndose que eso parece ser que se va a mantener, pudiendo elegir el año que viene si entrar de nuevo por el paseo o entrar en General Tamayo, ¿qué valoración hacéis con lo que se ha visto este año? A mí me parece positivo que la entrada de la carrera oficial esté en General Tamayo. Me parecería mejor todavía que se añadiera la Escuela de Artes como punto de entrada. Particularmente vi entrar en la plaza, ¿te refieres? Correcto, vi entrar por las cámaras de Interalmería al prendimiento desde la calle Martínez Campos, y desde allí me consta que el público estaba muy contento por cómo se veía la cofradía aparecer en General Tamayo. La avenida, hemos estado viendo antes a la borriquita, la avenida desde la calle General Tamayo en sí es bonita, y yo creo que es una entrada más acogedora que la mitad del paseo. Es verdad que el paseo de unos años a esta parte, con este carril que se puso ahí, que no tiene un uso especialmente claro, pues también se ve deslucido. Al final las cosas no van centradas, van, bueno, pues ladeados sin tener nada, cuando ahora no estén centradas, pero vaya acompañado de más árboles y de otro mobiliario como el que viene en el proyecto, pues a lo mejor lo vemos mejor, se ve más acogedor. Yo lo quiero evocar casi como atravesando un parque, ¿no? A ver si estéticamente nos aporta algo más. Ahora mismo, pues es verdad que queda bastante deslucido. Antes quizás con las tribunas se notaba un poco menos, pero es verdad que este año ha quedado un poco más desangelado. En cualquier caso, a mí la entrada por General Tamayo me ha parecido mejor. Para tratar otro tema rápidamente, que salió a la luz precisamente en Semana Santa, también lo hemos ido comentando en alguna retransmisión, pero quería también comentarlo precisamente aquí para terminar de valorar todo lo que ha ido aconteciendo en torno, o alrededor, mejor dicho, de la Semana Santa. Y hablo en este caso de ese edificio, Álvaro, que comentábamos que ha adquirido la agrupación, o que parece que ha adquirido la agrupación, una cesión que hace precisamente el ayuntamiento, ese edificio del Rincón de Espronceda. Y en este caso, Álvaro, insisto, rápido para que nos pueda dar tiempo a hablar de todo lo demás, pero ¿qué valoración se hace de esta cesión? Bueno, es una maravillosa noticia, es buena para la agrupación, y ahora hay que explicar y que se nos meta todo en la cabeza que es una muy buena noticia para todas las cofradías. Ahora hay una responsabilidad muy grande por parte de la agrupación de hacer ese espacio habitable y útil para todos y todas, y que todas se puedan sentir parte de aquello. Que es algo que es verdad que en Ciprés era mucho más difícil, ¿no? Porque por las condiciones de la sede actual de la agrupación, que no dejan de ser 2 pisos unidos en una primera planta de un edificio normal, incluso. Bueno, pues aquello no tenía más utilidad, no tenía ni siquiera la utilidad de reunirse 30 personas, porque aquello era una olla a presión, literalmente. Ahora espero que con el nuevo edificio, el edificio que se ha conseguido gracias a la cesión del ayuntamiento, que se pueda dar vida real a las cofradías ahí, a la agrupación y bueno, y a esa zona de la ciudad también. Javi, bueno, ¿y cómo lo veis vosotros? ¿Una oportunidad? ¿Cómo lo veis? Yo creo que está muy bien, ya lo comentamos en la retransmisión. Creo que es un avance importante para las hermandades de Almería, y como dice Álvaro, ahora somos las propias hermandades las que tenemos la pelota en nuestro tejado de saber usar ese espacio. Venimos de una sede muy pequeña que no permitía prácticamente nada, y ahora incluso con este edificio podremos hablar de que alguna hermandad se puede plantear hacer algún tipo de exposición pequeña, pero algún tipo de exposición en este espacio. Ya se pueden reunir, se pueden hacer conferencias, se puede hacer un montón de cosas, se le puede dar una vida, pero esa vida va a depender de nosotros. Entonces la pelota, como digo, está en nuestro tejado. ¿Hasta dónde está estamos en el de la agrupación.
Pero la agrupación la formamos Pero todas las sí, hermandades. Pero en el momento en que la agrupación propone, entiendo, Javi, que sí está la pelota en el tejado Entiendo de la que, además, hermandad. yo lo que he podido hablar con José Rafael es que sí que tienen intención de efectivamente dotar ese edificio de esa vida y ponerlo a disposición de las cofradías. Hay algunas que no tienen un espacio donde poder hacer una asamblea de hermanos, ¿no? Si este edificio les da esa oportunidad, el de exposiciones, como ha dicho Boni, o el de una simple sala donde poder recibir quizás a la gente de forma un poquito más oficial y demás, pues bienvenido sea. Desde luego creo que era necesario. Y por suerte, también comentábamos la ubicación de este edificio. No se pierde el entorno céntrico, se mantiene cerca de la catedral, que recordamos actualmente es la propia sede de la agrupación. Por tanto, bueno, queda esperar un poco a ver cómo se le va dando forma a este edificio. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, nos vamos a ir unos minutos muy rápido a publicidad, para ya sí, una vez que volvamos, comenzar a analizar en detalle cada jornada. Así que no se vayan, que volvemos muy pronto. La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Volvemos de la publicidad para, como os decía, continuar con el análisis ya sí un poco más en profundidad sobre cada jornada que hemos ido disfrutando durante esta Semana Santa. Y precisamente, pues vamos a comenzar con ese sábado de pasión, sábado que inaugura la Hermandad de la Unidad, la primera hermandad que se pone en las calles de Almería, Álvaro, y en este sentido, ¿qué valoración hacemos de esta jornada? Bueno, bien, a mí me parece siempre un día muy alegre porque aunque no es el inicio oficial, no es la borriquita, pero es verdad que es como el día del reencuentro con mucha gente y se ha convertido en tradición ir al barrio de Pedraredonda. Yo siempre digo además que no debe salir de ahí la cofradía por muchos motivos. Y me hizo gracia, al día siguiente me parece, me encontré con la hermana mayor y le pregunté que qué tal todo y me dio la sensación de que había sido todo más rápido, que por lo menos se habían encerrado antes que otro año y me confesaba que de toda una vida dándole horario a la agrupación era el primer año que habían cumplido con su horario. Pero es verdad que el tiempo estaba un poquillo incierto y que al final... sí se dieron algo de prisa por volver, así que bueno, un buen día. Sí, es verdad que para muchos cofrades, Javi, Boni, el tiempo de paso, el tiempo de andar de esta cofradía, insisto, para muchos cofrades que nos transmitían durante las propias retransmisiones, durante las propias procesiones, sigue siendo algo lento. Es lento y yo creo que además es innecesariamente lento, ¿no? Es una cofradía que creo que podría recorrer más calles, que además hasta hace un par de años lo hacía. Y creo que nos facilitaría mucho el poder verla en varios puntos, puesto que el recorrido está muy acotado y realmente no tienes mucha facilidad para moverte y volverla a ver, ni siquiera para verla primero, cenar, volver. Entiendo que no van a estar 5 horas dando vueltas por el barrio, pero yo sí creo que deberían de plantearse aumentar un poquito el recorrido. Y disminuye el tiempo El tiempo, pues ajustarlo, ¿no? Es verdad que se puede acelerar un poquito, sí que es verdad que la hermandad pasa lenta, sobre todo en determinados puntos, pero claro, enlazan la petalá o lo que supone el paso por esa calle de la petalá tan famosa o tan que todos buscamos con la propia entrada de la cofradía, ¿no? Entonces a lo mejor, bueno, pues plantearse ampliar las calles después de ese momento para separarlo de la entrada, que les permita a ellos también pues moverse más fácilmente por el barrio, a los demás verlo, creo que sería positivo.
¿Tú cómo lo ves, Boni? Yo me mantengo en mi opinión. Creo que esta hermandad debería de empezar a ampliar ese recorrido hacia otras zonas, especialmente creo que hacia el barrio Araceli, ir manejando eso, como dice Javi, para que el propio público tenga más acceso a esta cofradía. Al final, si tú te centras en 3-4 calles, y más como estamos viendo este aumento de público también incluido, te va a dificultar mucho ver a esta hermandad. Y luego también ese paso tan tranquilo, vamos a denominar, de la cofradía, pues se hace incluso a veces pesado. Solicitar el propio público un poco más de celeridad, porque dice, estoy viendo 50 nazarenos, en lo que en otros puntos, en otros días, voy a ver una hermandad entera. Claro, y sobre todo, yo esto lo reflexionaba mucho ya desde ese primer día, y es realmente ir a un ritmo que podríamos denominar lento, ¿a quién beneficia? A nadie. Yo es que realmente lo analizo y me doy cuenta que perjudica al cortejo porque los nazarenos sufren esos parones, perjudica al público que ha ido a buscar a la hermandad y quiere ver a la hermandad un tanto más dinámica. Entiendo que también perjudica a los costaleros, que también sufren esos parones, esos enfriamientos, podríamos incluso decir. Entonces no sé muy bien cuando hablamos de todo esto, cuál puede ser un poco el pensamiento para estar tanto tiempo, entre comillas, en la calle. Sí, yo entiendo todo lo que decís y estoy de acuerdo, pero realmente me gusta como es, porque es el día en el que todavía no te tomas las cosas en serio. Y la unidad es así y tiene que ser así y ya está. Y luego el día de empezar a tomarse las cosas con el reloj en la mano es el domingo. Entonces el sábado, déjalo. Si es que, No, es pero que si no se no trata- es por reloj, es por Claro. Sí, por disfrute, si lo entiendo. Si, disfrutar, ¿no? Claro. si además es difícil que crezca el número de nazarenos porque entiendo que no es atractivo estar tantas horas de pie para hacer 4 calles. Pero es que así. Yo Ya insisto está. que no se trata de reducir su tiempo de estar en la calle, Sí, sino no, que en no, ese claro, tiempo que- recorten, o sea, recorran más recorrido Sí, e sí. incluso que recorran, que estén más tiempo, pero de forma más dinámica. Es la sensación que me da, yo insisto, porque incluso decía ahí, ¿no? De lo cerca que está la petalá de la entrada, pero es que cuando termina la salida, mucha gente ya se queda esperando la petalá. Claro, porque pasan por la esquina de abajo Claro, inmediatamente pasan por antes, la calle ¿no? paralela Claro. y luego, y es verdad que cuando van llegando a este punto es cuando quizás ralentizan un poco más su forma de andar, pero yo Que insisto, prácticamente a la salida ya van, van Sí. pisando el freno desde la salida, entonces... Quizá lo que ha dicho Boni, yo soy partidario también de que no bajen y de que exploten todo lo que se pueda el ser la hermandad de vísperas de Almería, la única, el disfrutar de ese barrio, el disfrutar del sábado de pasión, pero sí quizá a lo mejor un punto al que llegar que le dé también una especie de objetivo, no a esa salida, que no sea simplemente dar vueltas por el barrio, sino acercarte al barrio Araceli, incluso te diría a lo mejor al barrio de Los Ángeles, ¿no? Que no dista tanto, que tiene ahí el atractivo de que al día siguiente la hermandad de Los Ángeles también hace su salida y puede servir un poco más de enlace con tal, que también sirva para que se alejen, para que anden más, para que los cofrades puedan desde otros puntos llegar más fácilmente. Yo creo que puede ser un punto a explotar. Yo por último comentar que creo, sobre todo con ese paso de palio, con la Virgen de la Unidad, yo especialmente de que Álvaro Abril quien la viste, le he visto un cambio, un empaque a ese paso que sobre todo también sabiendo que está proyectado que se vaya ejecutando esos bordados de la bambalina. Yo personalmente insisto, creo que tengo mucha esperanza. Me parece que tiene como se suele decir ahora, un aura este paso a la hora de llegar a su barrio y de encontrarse con su vecino muy interesante. Sí, bueno, empezaron a verse los cambios en La Magna, si no recuerdo mal, y bueno, y se disfruta mucho con el proyecto que está a punto de empezar, pues también veremos mucho cambio en ese palio. Además ha enriquecido mucho el cortejo con los acólitos, con tal el paso de misterio que también avanza bastante en la talla. Va siendo una cofradía más completa. Va madurando a sí misma. Precisamente también hablando de esos estrenos, de esos avances, veíamos ya en la inauguración del Domingo de Ramos, en la inauguración de la carrera oficial, otro de esos estrenos precisamente en la línea del que estamos comentando de la Hermandad de la Unidad con la Hermandad de la Borriquita. En este sentido os planteo un poco porque la situación que se vivió fue que la Borriquita tuvo que agilizar aún más su paso porque había previsiones de lluvia para la hora que estaba previsto encerrarse. De hecho, se llega a encerrar como una hora antes de lo previsto. En este sentido, ¿cómo visteis esa primera jornada del Domingo de Ramos, esta primera parte de la jornada del Domingo de Ramos? Pues yo creo que fue el día más triste de la semana, ¿no? Además, a mí fue un día que se me hizo particularmente largo, ¿no? Con estas horas de demora de las cofradías para al final
por desgracia la Estrella tenés que acabar suspendiendo, la salida que se hizo ahí con la lluvia, no lluvia, en el barrio de Los Ángeles, también en la calle Ricardo chispeaba todavía cuando salió la cena. Quizá el punto más tranquilo, pese a las prisas de volverla, lo puso la borriquita. Antes lo hablábamos, creo que el palio de la Paz, lo que ha conseguido Jesús, bueno, ya Margarita en su tiempo, hermana mayor no, pero es verdad que el palio de hace unos años a esta parte es por completo otro. Podríamos a lo mejor valorar muchas cosas, pero yo me quedo con la evolución de ese paso de palio y de la cofradía en general, más cortejo, más tal, una hermandad que tiene un tiempo de paso maravilloso, ¿no? Que tiene un recorrido relativamente larguillo, sin ser largo, y hace que la hermandad ande, que la hermandad sea muy cómoda de ver y además de lo que nos supone a todos ver a la borriquita en la calle esa mañana. Álvaro, ¿cómo lo viste tú? Estábamos viendo precisamente esa salida de la borriquita, el Señor de la Victoria. Y en fin, la mañana parecía algo tranquila al inicio, pero desde el primer momento ya sabían que eso podía ocurrir. Fue una mañana tensa y es cierto que el ritmo de paso habitualmente me gusta, como dice Javi, pero este año me gustó más. Esa prisa que se dieron por el hecho de llegar un poquito antes a carrera oficial, un poquito antes a la Virgen del Mar, que es un punto en el que esa mañana nos encontramos mucho, y a la catedral y luego a la Puerta Porchana de vuelta. Me gustó más el horario de este año que el de otros años, que suele ser un poco más tardío, y los que nos tenemos que ir pronto nos perdemos un poco más las cosas, entonces me gustó más. Hablabais del palio y algo que no debemos olvidar es que el misterio, con las secundarias que tiene, es verdad que el misterio al completo tiene una buena imagen, sin mirar individualidades. Boni, en la medida que pudiste, obviamente sabiendo lo que ha ocurrido, también te pregunto, ¿cómo valoras lo que ocurrió en esta jornada de la mañana del Domingo de Ramos? Pues yo es que llevo muchos años, Javi, que es que no puedo ver la mañana del Domingo de Ramos, la tengo que vivir desde otro punto de vista, pero viendo estas imágenes y viendo las retransmisiones, sí veo una evolución enorme desde aquellos últimos años que yo pude ver, que todavía lleva la borriquita con olivo, hasta la actualidad, especialmente en el palio, un cambio, un avance brutal a bueno, me refiero. Y creo que es la línea que tiene que seguir. Solo escucho comentarios positivos al respecto de este avance, tanto patrimonial como esa puesta en escena que hace la propia hermandad. Y creo que si a todo el mundo le parece bien y personalmente a mí me gusta muchísimo, que deben de seguir en esta línea. Sí, comenta Javi. Voy a decir que además es que aporta, ¿no? El diseño que ha hecho Álvaro del palio, que a mí me ha gustado más en ejecución que el propio diseño, aporta, ¿no? No es el típico corte de bambalina, se nota un carácter un poco más alegre, el detalle de las borlas en vez del fleco. Es que se está quedando un paso de palio, pues que lo ves y dices, oye, qué bonito. Te va, como dice, aportando cosas a la Semana Santa. Dicho esto, vamos a trasladarnos a la tarde del Domingo de Ramos, cuando ya las cosas sí se comienzan a complicar un poco, sobre todo con la Hermandad de la Estrella, la primera hermandad que se tenía que poner en la calle. Y en este sentido, como digo, comenzamos a ver algo que se venía trabajando previamente, Álvaro, el tema de la gestión de la lluvia. Yo personalmente me quedé con un detalle, con un momento que la propia agrupación compartía a través de sus redes sociales, y era ver a los 4 hermanos mayores juntos con un representante de la agrupación decidiendo qué hacer. En este sentido, como digo, así se presentaba la tarde. Esto era el inicio de la jornada de tarde del Domingo de Ramos, y finalmente pues se quedó con esa no salida de la Hermandad de la Estrella. Bueno, a ver, la tarde del Domingo de Ramos pues creo que bastante bien salió para lo que podía haber pasado, así que bueno, nos consolaremos con eso. Efectivamente hubo una reunión de todos los hermanos mayores con la agrupación, una reunión que tuvo lugar en la parroquia de Regiones, y yo creo que esa reunión ya fue tarde. Yo creo que a las 12 del mediodía, cuando ya todos veíamos venir un poco lo que podía pasar, creo que era buen momento para haber atrasado todas las salidas y con ello haber hecho que ningún hermano estuviera en las respectivas iglesias desde la hora a la que estaban citados originalmente. Eso habría solucionado un poco ciertas cosas que pasaron luego, más allá de que la Estrella quizá hubiera suspendido igual, en fin. Sí es cierto que es que fue tal como lo contamos en la propia retransmisión. Obviamente, por la hora que tenía previsto la Estrella, Javi, empezar esa estación de penitencia, ya se hacía demasiado lejano quizá el iniciarla, pero bien es cierto que fue cosa de 15-20 minutos más y es que dejó de llover. Ya, pero es que esto es así.
Y ya no es 15 o 20 minutos más, es 15 o 20 minutos más sobre las 3 horas que ya llevaban sumados de retraso. Yo creo que en este tema la agrupación, que es el juez y árbitro, tendría que buscar un número objetivo. Para mí es mucho menor del que este año se planteó en inicio y luego encima se intentó ampliar. Eran 2 horas, ¿no? Creo Si que no fue tengo mal entendido. 2 horas de inicio que luego sí se dieron posibilidad de alargar un poquito más, que para mí es donde está el fallo. Si ya te han dado 2 horas y llegado ese momento no se puede salir. Yo he sufrido la lluvia hasta 2 años seguidos y pues que es una mala pata, pues sí. Pero es que en estas cosas nos mandamos y creo que las cosas tienen un límite y creo que hasta qué hora podíamos haber estado esperando. ¿Hasta las 8 de la tarde? Pues yo creo que hay cosas que no son de recibo por múltiples factores. Entonces yo creo que la agrupación tendría que sentarse. Ellos no han pedido muchas cosas a las cofradías, de planes de lluvia, de horarios, de cumplir, de ajustarnos entre las hermandades del día. Pues yo creo que ahora a ellos les toca también establecer un protocolo objetivo para estas cosas y que sea así. Y si es que dentro de media hora me dicen que ya, pero mire usted, es que ya lleva 2 horas retrasada, pues si dentro de media hora deja llover, al que sale después, bienvenido sea, bendito sea Dios, pero pues ya está, es que las cosas son como son. Claro, pero en este sentido, Boni, quizá esa posible organización previa, manteniendo esa forma conjunta, que insisto, me parece muy positivo el que se haya hecho de esta forma. Creo que en este sentido sí se está avanzando, aunque tengamos que seguir dando pasos. Pero en este sentido, Boni, ¿crees que se podría haber planificado antes que se hubiese podido retrasar toda la jornada? Sí, creo que sí, que tal vez esa decisión se podía haber tomado incluso esa misma mañana, a la hora de salir a borriquita. Ya los hermanos mayores de la tarde podrían haberse sentado e incluso barajar otras opciones. Y creo que es muy positivo el hecho de que, y creo que es a partir de lo que ocurrió el año pasado, que todas las hermandades de la tarde trabajemos a una. Que nos reunamos, veamos las posibilidades, veamos la situación y cedemos una, cedemos otra, y al final esa manera de trabajar en conjunto creo que es muy positivo, no para las hermandades, sino para toda la Semana Santa. Claro, porque es que de hecho se llega a hacer un comunicado en el que se dice cómo se reajustaba la jornada. De hecho, creo que había incluso algún cambio de posición en cuanto al paso en carrera oficial, y precisamente eso se puede hacer por hacerlo de forma conjunta. Efectivamente. Esa es la facilidad de hacerlo con tiempo. Bueno, pues ya está, pues se hizo a mediodía, yo no lo vi mal. De hecho, ese momento en el que retrasa las 2 primeras cofradías hasta 2 horas, la hermandad de la cena era mínimo, ¿no? Porque al final, al ser la última, tiene ese beneficio. Si eso se hubiera quedado así, habría sido perfecto. Habrían salido las hermandades o no a las 2 horas y ya está, es lo que había decidido. Permitió que a la gente de la Estrella sí que se le pudo mandar a casa hasta las 5, porque ahora eran las 2 de la tarde, 2 y pico. Al salir a las 3, sí que se les mandó, claro, efectivamente, se les mandó a casa a los que podían hacerlo. Todo lo que vino después, para mí, ya hubiera sido prescindible. Con la situación que se nos queda, Álvaro, ese reajuste que ya tienen que hacer en este caso la Hermandad de los Ángeles y la Hermandad de la Santa Cena, ¿cómo se valora? Estábamos comentando también al principio que quizás se hace demasiado tarde, sobre todo para la Hermandad de los Ángeles, con esa vuelta a su barrio. Pero en este sentido, ¿cómo crees que se reajusta lo que queda de jornada? A ver, me resulta un poco difícil juzgarlo porque soy parte del día y como todos los de la mesa, por cierto, pero me resulta muy complicado. Es verdad que sí había un límite razonable y nos pasamos de ese límite razonable. Se llegó a decidir, si estamos a las 6:30 fuera, estupendo. Y todavía le comimos algo más de tiempo al reloj porque luego pues, poner a la cofradía en la calle no es tan fácil, y además hubo unos momentos ahí un poco inciertos de un chispeo tonto que apareció otra vez y que dejó algo de duda. A partir de ahí, pues salieron bien las cosas para como podían haber llegado a salir y se salió, que no es un objetivo en sí mismo. Pero bueno, yo creo que en líneas generales la gente se quedó contenta, teniendo en cuenta que fue una paliza. Que fue una paliza haber estado tanto tiempo en la iglesia esperando y fue una paliza terminar tan de madrugada el domingo de Ramos. Pero bueno. Javi, ¿cómo lo valoras tú el resultado de lo que fue la jornada del domingo de Ramos? Igual, yo al final, como hermano de la hermandad, me quedo con el haber podido disfrutar de las imágenes en la calle, más allá de todo lo que en frío o de forma ajena, porque yo al final no hago la estación de penitencia con la hermandad como se podía haber visto o decidido desde fuera, una cuestión mucho más fría, y entiendo que falta de ese cariz que, bueno, hay que tener en cuenta a la hora del que toma las decisiones.
Yo disfruté mucho de la cofradía en la calle, en ciertos puntos sobre todo, lo hago siempre, y se pudo disfrutar al final tanto de los ángeles como de la cena en la calle. Yo creo que el público sí que lo agradeció, porque parecía que la tarde se nos iba al garete, pero de forma completa. Lo decíamos, ¿no? Que a veces cuando empieza la cosa un poco complicada casi que se acaba cogiendo con más ganas. Vamos a pasar rápidamente al lunes santo, aunque el del domingo podríamos hablar alguna otra cuestión, porque nos quedamos sin tiempo, nos queda ya muy poquito, porque es verdad que el lunes santo parece que la cosa se estabiliza un poco, es verdad que hay mucho viento, especialmente, creo que lo comentábamos, Álvaro, para el Gran Poder, esa avenida Cabo de Gata, pero creo que, y lo mencionamos también antes de empezar, que aun siendo dos hermandades muy diferentes entre sí, que hemos comentado muchas veces que quizá podría haber espacio para otra hermandad más en esta jornada, pero una jornada que, por lo menos este lunes santo, funcionó a la perfección. Sí, además yo suelo decir que en concreto Pasión tiene la medida del día perfectamente tomada en cuanto a la hora. Una hermandad que tú sobre el papel la ves y no sale muy tarde, pero tampoco muy temprano, y se encierra más bien temprano. Pero es que realmente, siendo un día laborable previo de otro día laborable, es lo más lógico realmente. Y teniendo en cuenta que en Almería somos más cofrades de tarde que de noche, Pasión tiene el timing perfecto de lo que debe ser una cofradía del lunes santo en la calle. El Gran Poder pues lo tiene más complicado solo por la distancia que tiene, y aún así impone mucho e impresiona mucho lo acompañado que siempre va el señor, incluso en los sitios más inhóspitos como puede ser esa avenida Cabo de Gata. Sí, es verdad, en este sentido, obviamente, vosotros, Javi, Boni, como participantes de ese cortejo de la Hermandad de Pasión, pero sí es cierto que, especialmente, ¿no?, con la Hermandad del Gran Poder, a mí una cosa que me sorprendió fue aquello que se insistía, creo recordar desde el año pasado, que querían salir de noche y que eso como que alargaba un poquito más la jornada. Vimos que este año, por el cambio de hora, tuvo que salir de día y la jornada se queda más compacta de esta forma. Sí, el equilibrio ha sido bueno. Es verdad que es difícil, Pasión es una hermandad muy larga, con un ritmo bastante más lento que la de Gran Poder. Aún así, la conjugación en el entorno de la Plaza de la Catedral fue perfecta, incluso luego a la vuelta coincidió Desamparados bajando la Rambla, que la hermandad decide tomar por ahí para facilitar la salida del Gran Poder por la calle Gerona y se veía al fondo el Cristo. Yo creo que fue positiva, es positiva. La complicación y bendita complicación es que Pasión es una cofradía difícil de mover, y creo que la hermandad ha conseguido en los últimos años aligerar bastante el ritmo, o quitándole quizá, o yo le empezaría ya a quitar el San Benito de cofradía pesada como se le ha podido poner en otros años, porque yo creo que Boni puede coincidir, ha sido quizá de los años más ligeros a la hora de trabajar también la cofradía, ¿no? El ritmo de nosotros en el palio fue bastante bueno, nosotros quitando ciertos momentos, que es normal, ¿no? En una petición de venia, en un tal, pues siempre la hermandad pausa un poco el ritmo. Creo que fue una tarde bastante positiva. Bueno, y para terminar, yo pude ver muy poco, me tenía el jefe por aquí un poco liado, pero creo que es muy buena la conjugación que se está haciendo. Yo no soy partidario de que una hermandad tenga que pasar 2 veces por el recorrido oficial, porque creo que supone más peligro que beneficio. Es decir, nada más que si el Gran Poder llega a tener más retraso, la Hermandad de Pasión se hubiese comido un parón. Cuando se juega bien, claro, cuando se juega bien, las cosas salen bien. Apenas pasó el palio por la Plaza Virgen del Mar y ya estaba la cruz del Gran Poder detrás. Vamos, que no me dio tiempo a mí a comer nada para hacer el relevo. Entonces creo que es muy positivo que se trabaje bien. En el momento que se trabaja mal, yo creo que, como decía, la Hermandad de Pasión en este caso arriesga mucho teniendo que pasar 2 veces por carrera oficial. Pues dicho esto, tenemos que hacer un alto más importante en el camino. Terminamos este primer programa de análisis. Como os decía, queríamos analizar hasta este lunes santo. Y como también os explicaba, el festivo del próximo jueves nos hace que la segunda parte del análisis la podáis disfrutar el jueves 8 de mayo. Nosotros la vamos a terminar de realizar para que podáis disfrutarla teniendo todo esto presente y teniendo también nosotros todo el contexto de lo que hemos vivido mucho más fresco para poder comentarlo con más criterio, con más recuerdo. Así que lo dicho, nos vemos el jueves 8 de mayo para terminar con el análisis de la Semana Santa.